Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En lo alto de una colina cubierta de musgo, había una casa sin puertas. No era una ruina, ni un error de construcción. Era así por decisión. Nadie sabía quién la había construido, pero todos en el pueblo sabían que existía. Algunos decían que era un lugar de paso, otros que era un refugio para quienes no querían volver. Una tarde, llegó a la colina una mujer llamada Clara. No traía equipaje, solo una hoja doblada en 4 partes. Al llegar frente a la casa, no dudó. Entró por una de las ventanas abiertas, como si ya supiera que ese era el modo correcto. Dentro, la casa estaba viva, no en el sentido literal, pero cada rincón parecía tener memoria. Las paredes no hablaban, pero escuchaban. Clara se sentó en el suelo y desplegó la hoja. No era una carta, era un mapa, pero no de caminos, de decisiones. Cada línea representaba algo que había dejado atrás. Cada pliegue, una pregunta que aún no había respondido. Mientras la luz cambiaba, la casa parecía respirar con ella. No ofrecía respuestas, solo espacio. Al caer la noche, Clara se levantó. No había comido, no había dormido, pero algo en ella se había acomodado. Salió por otra ventana, distinta a la que había usado al entrar, y al hacerlo, la casa pareció cerrar ese hueco, como si supiera que ya no era necesario. En los días siguientes, otros comenzaron a llegar, no por curiosidad, sino por necesidad. Cada uno entraba por una abertura distinta, cada uno salía transformado. Nadie hablaba de lo que ocurría dentro, pero todos sabían que la casa sin puertas no era un lugar, era un gesto. Y así, la colina se volvió punto de encuentro, no para quedarse, sino para recordar que hay espacios que no necesitan cerraduras para ofrecer abrigo. Clara regresó a la colina después de muchos años, no por nostalgia, sino por intuición. La casa seguía allí, sin puertas, sin señales, sin promesas. Pero algo había cambiado. Las ventanas estaban cerradas, no con madera ni con vidrio, cerradas por dentro, como si la casa hubiera decidido guardar silencio. Clara se sentó frente a la pared que antes había cruzado. No intentó entrar. Sacó una nueva hoja, esta vez en blanco, y la colocó sobre el suelo. El viento no la movió, el sol no la borró. Era como si la casa la estuviera leyendo. A lo lejos comenzaron a llegar otros. No sabían quién era Clara, ni qué era la casa, pero algo en su gesto los convocaba. Se sentaron a su alrededor, sin hablar.
Algunos traían objetos, otros recuerdos, otros simplemente preguntas. Clara no los miró, solo esperó. Al caer la noche, una de las ventanas se abrió, no por fuerza, por reconocimiento. Y de ella salió una luz tenue, como si la casa estuviera devolviendo algo que había guardado por mucho tiempo. Clara se levantó, tomó la hoja en blanco y la dobló en 4 partes. Luego la entregó al más joven del grupo, un niño que no había dicho una palabra. No es para leer, es para llevar. El niño la guardó, sin preguntar, y la casa volvió a cerrar la ventana. Desde ese día, nadie volvió a entrar, pero todos sabían que la casa seguía viva, no como refugio, como memoria que se transmite sin ser contada, como gesto que se repite sin ser aprendido, como lugar que no necesita puertas porque ya habita en quienes saben esperar. Pasaron estaciones. La colina se cubrió de flores que nadie había sembrado. La casa sin puertas seguía allí, intacta, pero ya no era el centro. Los que llegaban no se acercaban a ella. Se reunían alrededor de la hoja doblada que el niño aún conservaba, aunque nunca la había abierto. Clara no volvió, pero su gesto sí. Algunos comenzaron a doblar hojas en silencio, sin escribir nada. Las dejaban bajo piedras, entre raíces, en los bolsillos de otros. No eran mensajes, eran invitaciones. El niño, ahora joven, comenzó a caminar más allá del valle. No buscaba repetir lo que había vivido, buscaba el lugar donde pudiera ofrecer lo mismo. Un espacio sin puertas, sin instrucciones, sin promesas. En su andar encontró personas que no sabían que estaban esperando algo. A ellas les entregaba hojas en blanco, dobladas en 4 partes. No es para leer, decía, es para llevar. Y seguía. Un día, al borde de un bosque, encontró una piedra con símbolos que no reconocía. No eran antiguos, no eran suyos, pero algo en ellos le habló. Se sentó frente a la piedra, desplegó una hoja y por primera vez escribió una palabra. No la compartió, no la repitió, solo la enterró bajo la piedra y siguió caminando. Porque entendía al fin que la casa sin puertas no era un lugar fijo, sino un gesto que se replica cada vez que alguien ofrece espacio sin pedir entrada. El joven siguió caminando durante años. No buscaba destinos, sino momentos donde pudiera ofrecer lo que había aprendido sin palabras. En cada pueblo, en cada cruce de caminos, dejaba una hoja doblada en 4 partes. Algunos la abrían, otros la guardaban sin entender, pero todos de algún modo sentían que algo había sido sembrado. Una tarde llegó a un lugar donde nadie hablaba, no por miedo, sino por costumbre. Allí el silencio era ley. El joven se sentó en medio de la plaza y esperó. No ofreció nada, no pidió nada, solo estuvo. Al cabo de 3 días, una niña se acercó.
No dijo nada, solo le entregó una piedra con un símbolo tallado. No era antiguo, no era aprendido, era suyo. El joven la tomó, la observó y luego le dio una hoja en blanco. La niña la dobló sin que él lo pidiera. Ese gesto se repitió. Otros comenzaron a tallar, a doblar, a entregar sin hablar. El silencio dejó de ser ley, se volvió lenguaje. Y así el joven comprendió que ya no era necesario seguir caminando, porque el gesto había aprendido a moverse solo. Ya no necesitaba portadores, solo disposición. La casa sin puertas, la hoja en blanco, la piedra con símbolo, ya no eran objetos, eran formas de estar. Y quien las reconocía ya sabía cómo continuar. El joven permaneció en aquel pueblo silencioso durante un ciclo completo de estaciones, no como maestro ni como guía, sino como parte del ritmo que se había formado. Las hojas dobladas comenzaron a circular sin origen claro. Nadie sabía quién las entregaba, pero todos sabían cómo recibirlas. Una tarde, mientras caminaba por los bordes del bosque, encontró a una mujer mayor sentada junto a una piedra. No hablaba, no se movía, solo sostenía una hoja en blanco, sin doblar. El joven se acercó y se sentó a su lado. No preguntó nada. Después de un largo silencio, la mujer dijo: «No la he doblado porque aún no sé qué gesto quiero dejar». El joven sonrió. «Entonces espera, la hoja no tiene prisa». La mujer cerró los ojos y por primera vez el joven comprendió que el gesto no era solo entrega, era también pausa. Esa noche, el pueblo encendió pequeñas luces alrededor de la plaza. No era celebración, era reconocimiento. Cada luz representaba una hoja que había sido entregada, recibida o simplemente guardada. No había discursos, solo presencia. Al amanecer, el joven se levantó y caminó hacia la colina más alta. Desde allí vio otros pueblos a lo lejos. No sabía si conocían la casa sin puertas, ni si habían recibido hojas, pero entendía que no era necesario saber, porque el gesto ya no dependía de él. Se había vuelto lenguaje, se había vuelto forma de estar. Y quien lo reconocía ya sabía cómo continuar. El joven dobló una última hoja, la dejó sobre la piedra más alta y descendió sin mirar atrás, no para cerrar, sino para abrir lo que aún no había sido tocado. El muchacho que había caminado durante años se llamaba Gael. Su andar no era errante, sino atento. Cada paso que daba parecía escuchar el suelo antes de tocarlo. En el pueblo silencioso, donde había dejado de ser forastero, Gael se convirtió en referencia sin quererlo. No hablaba mucho, pero su forma de estar enseñaba. La mujer mayor que le entregó la piedra se llamaba Aurelia. Había vivido en ese pueblo desde niña y nunca había sentido la necesidad de salir. Pero al ver a Gael, algo en ella se movió, no por él, sino por lo que él no decía. Desde aquel encuentro, Aurelia comenzó a tallar símbolos en madera sin repetir ninguno. Cada uno era único, como si naciera de una memoria que no era solo suya. La niña que había doblado la hoja sin instrucciones
se llamaba Luma. Con el tiempo, empezó a dejar hojas en blanco bajo las piedras del bosque. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que era parte de algo que no necesitaba explicación. Cuando cumplió 13 años, encontró una piedra con un símbolo que no había sido tallado por nadie del pueblo. Lo reconoció sin saber cómo. Lo copió en una hoja, la dobló y la guardó en su ropa. Gael observaba todo sin intervenir. Sabía que el gesto ya no era suyo. Era de quienes lo habían recibido y lo estaban transformando. Una tarde se acercó a Aurelia, que tallaba en silencio bajo un árbol. ¿Crees que esto continuará cuando ya no estemos?, preguntó él. Aurelia no levantó la vista. No necesita continuar, solo necesita no cerrarse. Gael entendió y el día siguiente partió, no para enseñar, sino para escuchar lo que otros aún no sabían que querían decir. Luma lo vio alejarse desde la colina. No lloró, no llamó, solo dejó una hoja doblada sobre la piedra con el símbolo desconocido. Y así el gesto siguió moviéndose, no por voluntad, por resonancia, porque cada nombre nuevo no reemplazaba los anteriores, sino que los expandía. Luma creció rodeada de gestos que no tenían nombre. Las hojas dobladas, las piedras talladas, los silencios compartidos. Todo formaba parte de una red que nadie dirigía, pero que todos sabían sostener. A los 15 años comenzó a caminar más allá del bosque, siguiendo rastros que no eran visibles, pero que sentía en el cuerpo. En uno de esos recorridos encontró a una mujer sentada junto a un lago. Tenía el cabello gris y los ojos cerrados. En sus manos sostenía una hoja abierta con una palabra escrita que Luma no reconocía. La mujer la miró sin sorpresa. ¿Vienes del gesto?, preguntó. Luma asintió. Entonces no necesitas entender, solo continuar. La mujer se llamaba Emma. Había vivido en otro valle donde los símbolos eran enseñados como reglas. Pero un día, al recibir una hoja en blanco, entendió que había otra forma de aprender. Desde entonces, había esperado a que alguien llegara sin buscarla. Luma se sentó junto a ella. No hablaron más, pero al caer la tarde, ambas doblaron una hoja y la dejaron sobre una piedra. No escribieron nada, no marcaron el lugar, solo se levantaron y siguieron caminos distintos. Ese gesto se volvió semilla. Otros comenzaron a encontrar hojas dobladas en lugares inesperados, en grietas de árboles, bajo cenizas, entre páginas de libros olvidados. No sabían quién las había dejado, pero al recibirlas algo se abría, no como revelación, como permiso. Y así el gesto siguió viajando, no por voluntad, por resonancia, porque cada nuevo nombre, Gael, Aurelia, Luma, Emma, no era origen ni destino, era tránsito, era eco, era la forma en que la casa sin puertas seguía habitando el mundo sin necesidad de estar presente. Luma siguió caminando.
no por destino, sino por ritmo. Cada paso que daba parecía resonar con algo que aún no había sido dicho. En su andar comenzó a encontrar personas que no esperaban nada, pero que al verla sabían que algo estaba por comenzar. En un pueblo junto al mar conoció a un hombre llamado Silvio. Era pescador, pero hacía tiempo que no salía al agua. Decía que el mar ya no le hablaba. Luma se sentó junto a él sin preguntar. Después de un largo silencio, le entregó una hoja doblada. Silvio la sostuvo como si fuera frágil, aunque no lo era. No la abrió. Solo la guardó en una caja de madera donde antes guardaba anzuelos. «No sé qué hacer con esto», dijo. «No necesitas saber», respondió Luma. «Solo sostenerlo hasta que algo se mueva». En un pueblo junto al mar conoció a una mujer llamada Nerea. Era joven, pero su mirada tenía años. Había crecido entre libros, pero ninguno le había enseñado a escuchar. Al recibir una hoja de Luma, Nerea no la guardó, la abrió, escribió una palabra y luego la quemó. «No quiero que quede», dijo. «Entonces que se transforme», respondió Luma. Nerea comenzó a escribir palabras que no repetía. Las dejaba en lugares donde nadie buscaba significado. Debajo de mesas, entre ramas, en los bolsillos de abrigos olvidados. No eran mensajes, eran movimientos. Así el gesto se volvió más complejo. Ya no era solo entrega, era transformación, desaparición, aparición inesperada. Luma entendía que ya no era portadora, era catalizadora. Y por eso comenzó a hablar. No para enseñar, sino para provocar. En una reunión bajo un árbol viejo, dijo: «El gesto no es mío, ni de quienes lo iniciaron. Es de quien lo reconoce sin haberlo aprendido». Alguien preguntó si debía escribirse una historia. Luma negó con la cabeza. Las historias que se escriben se cierran. Esta debe seguir respirando. Y así comenzaron a surgir nuevos nombres: Silvio, Nerea, Aurelia, Emma, Gael y Luma, que ya no era centro, sino expansión. Una noche, en un claro sin árboles, se reunieron sin haberlo planeado. No se saludaron, no se contaron lo que habían vivido. Solo colocaron cada uno una hoja doblada sobre el suelo y se sentaron en silencio. Al amanecer, el viento no se llevó las hojas, las cubrió con tierra, como si el gesto hubiera decidido descansar, no para terminar, sino para volver a comenzar, en otro lugar, con otros ojos,
con otras preguntas, porque la casa sin puertas ya no era una construcción, era una forma de estar, y quien la reconocía ya sabía cómo continuar. Luma continuó su camino hacia el sur, donde los vientos eran más densos y las palabras menos frecuentes. En cada pueblo que cruzaba dejaba una hoja doblada, no como señal, sino como posibilidad. Algunos la abrían, otros la ignoraban, pero siempre algo quedaba. En una aldea entre montañas, conoció a un hombre llamado Darío. Era escultor, pero no mostraba sus obras, las enterraba. Decía que el arte debía desaparecer para que el gesto permaneciera. Luma lo escuchó sin juicio. Le entregó una hoja y Darío, por primera vez, no la enterró. La colocó sobre una piedra y talló alrededor de ella un círculo incompleto. «No quiero cerrarlo», dijo. «Quiero que alguien más lo continúe». Luma entendió que el gesto estaba mutando. Ya no era solo entrega, sino colaboración silenciosa. En esa aldea comenzaron a aparecer círculos incompletos por todo el terreno. Nadie sabía quién los iniciaba, nadie sabía quién los completaba, pero todos sabían que algo estaba siendo tejido. En otro pueblo, junto a un río lento, conoció a una mujer llamada Solé. Ella no hablaba, pero tejía símbolos en telas que luego soltaba al agua. Luma le entregó una hoja y Solé la envolvió en hilo antes de dejarla flotar. Días después, alguien río abajo encontró la tela y la hoja, y sin saber por qué, comenzó a tejer también. Así, el gesto se volvió río, se volvió piedra, se volvió hilo. Luma ya no caminaba sola. A veces la acompañaban personas por un tramo. No le preguntaban nada, solo compartían el silencio. A veces alguien le entregaba una hoja doblada. Ella la recibía sin abrirla, porque entendía que el gesto no era suyo, era de todos. Una noche, en una llanura abierta, se reunieron sin haberlo planeado. Darío, Solé, Nerea, Silvio, Aurelia, Emma y otros cuyos nombres aún no habían sido pronunciados. No hablaron, no intercambiaron historias, solo colocaron sus hojas sobre la tierra formando un círculo incompleto. Luma se sentó en el centro, no como guía, como escucha. Y entonces, alguien nuevo, una niña llamada Brisa, se acercó con una hoja doblada en 5 partes. Nadie le había enseñado eso, nadie lo había hecho antes, pero todos entendieron que el gesto había cambiado. Brisa colocó su hoja en el centro del círculo, y el viento, por primera vez, no la cubrió, la sostuvo. Porque el gesto ya no era repetición, era evolución. Y quien lo reconocía ya no preguntaba cómo continuar, simplemente lo hacía. Brisa se convirtió en algo que nadie había previsto, un punto de inflexión.
Su hoja doblada en 5 partes no era una ruptura, sino una expansión. No desafiaba el gesto, lo renovaba. Y quienes la rodeaban, Luma, Darío, Solé, Nerea, Silvio, Aurelia, Emma, lo entendieron sin necesidad de palabras. Desde aquel amanecer comenzaron a surgir nuevas formas. Algunos doblaban hojas en espiral, otros las rasgaban antes de entregarlas. Algunos escribían símbolos que desaparecían con el agua. El gesto ya no era uno, eran muchos, y todos eran válidos. Brisa no hablaba mucho, pero su presencia era como una raíz, invisible, profunda, inevitable. En cada lugar que visitaba, algo se movía. No por ella, sino por lo que ella permitía que ocurriera. En una región de tierra seca, conoció a un hombre llamado Elías. Era agricultor, pero había dejado de sembrar. Decía que la tierra ya no respondía. Brisa le entregó una hoja doblada en espiral. Elías la enterró sin abrirla. Días después, brotó una planta que nadie reconocía. No era útil, no era bella, pero tenía un aroma que hacía llorar. Elías volvió a sembrar, no para cosechar, para escuchar. En otra región, junto a una ciudad ruidosa, Brisa se encontró con una mujer llamada Tainá. Ella pintaba murales que nadie entendía. Usaba colores que no combinaban, formas que no se repetían. Al recibir una hoja de Brisa, Tainá no la guardó. La pegó en el centro de un muro y pintó alrededor de ella un círculo roto. Al día siguiente, alguien completó el círculo. Al siguiente, alguien lo deshizo. Y así, el mural se volvió conversación. Brisa no se quedó, porque entendía que el gesto no necesitaba presencia, solo permiso. Luma, desde lejos, observaba. Ya no caminaba tanto, se había convertido en punto de encuentro. Quienes llegaban a ella no pedían guía, solo compartían lo que habían descubierto. Y Luma escuchaba, como Gael había escuchado antes. Una noche, bajo un cielo sin luna, se reunieron muchos, no por convocatoria, por resonancia. Cada uno trajo una hoja distinta, doblada, rasgada, escrita, vacía. Las colocaron sobre la tierra, sin orden, sin centro. Brisa caminó entre ellas. No eligió ninguna. Solo se acostó en medio del círculo y cerró los ojos. Y entonces el viento hizo algo que nunca había hecho. Levantó todas las hojas al mismo tiempo, las sostuvo en el aire y luego las dejó caer suavemente, formando un nuevo símbolo que nadie había visto antes. No tenía nombre, no tenía explicación, pero todos lo reconocieron, porque el gesto había dejado de ser práctica, se había vuelto lenguaje, y quien lo hablaba ya no necesitaba traducir, solo continuar. Brisa dejó el claro antes del amanecer. No llevaba nada consigo, salvo una piedra pequeña con un símbolo que había encontrado en silencio. Caminó hacia el este, donde las colinas se volvían más áridas
y el cielo más amplio. No buscaba repetir lo vivido, sino encontrar lo que aún no había sido nombrado. En su trayecto llegó a un pueblo donde las casas estaban construidas con barro y ramas y los techos eran abiertos al cielo. Allí conoció a un joven llamado Nilo que trabajaba con fuego. No era herrero ni cocinero. Encendía fogatas en lugares donde nadie las pedía. Decía que el fuego revelaba lo que la luz no mostraba. Brisa observó, sin intervenir. Nilo encendía una fogata cada noche en el centro del pueblo y se sentaba frente a ella sin hablar. Poco a poco otros comenzaron a acercarse, no por calor, sino por algo que no sabían nombrar. Una noche, Brisa colocó su piedra junto al fuego. Nilo la miró, luego la arrojó a las brasas. No se rompió, se volvió negra, brillante, como si hubiera despertado. No era para guardar, dijo él, era para transformar. Brisa comprendió que el fuego no destruía, traducía. Al día siguiente, Nilo comenzó a construir pequeñas estructuras con acena endurecida. No tenían forma útil, pero quienes las tocaban recordaban cosas que no sabían que habían olvidado. El pueblo se llenó de estas figuras: torres huecas, círculos abiertos, espirales truncadas. Nadie las explicaba, nadie las ordenaba, pero todos las respetaban. Brisa permaneció allí durante un ciclo lunar. Aprendió a encender fuego sin madera, a leer el humo, a escuchar el crujido de las brasas como si fueran palabras. Nilo le enseñó sin enseñar, y cuando ella decidió partir, él le entregó una figura de acena con una grieta en el centro. No la repares, le dijo. La grieta es lo que la hace verdadera. Brisa la guardó sin envolverla. Caminó hacia el norte, donde el aire era más frío y las palabras más precisas. En cada paso, la figura vibraba levemente, como si respondiera al entorno. En un cruce de caminos, se encontró con una mujer llamada Lía, que escribía en piedras con agua. Las palabras desaparecían, pero quienes las tocaban sentían su eco. Brisa le mostró la figura. Lía la sostuvo, la giró y luego la colocó sobre una piedra plana. Vertió agua sobre ella y la grieta se llenó de reflejos. No se cerró, se iluminó. No es ruptura, dijo Lía, es apertura. Y así Brisa siguió. Ya no como portadora de símbolos, sino como quien reconoce las grietas y las deja brillar. Brisa continuó su travesía hacia el norte, donde los caminos se volvían más estrechos y el aire más fino. La figura de ceniza con la grieta seguía con ella, envuelta en un paño que no protegía, sino que recordaba. En cada paso, la grieta parecía resonar con el entorno, en los ecos de las montañas, en el crujido de las ramas,
en el silencio de quienes la miraban sin preguntar. En una aldea escondida entre rocas, conoció a un anciano llamado Teo. Vivía solo, rodeado de cuencos vacíos. Decía que cada uno contenía una historia que aún no había sido contada. Brisa le mostró la figura. Teo la colocó en el centro de los cuencos y esperó. No dijo nada, no hizo nada, pero al día siguiente los cuencos comenzaron a llenarse de agua sin que nadie los tocara. La grieta llama lo que falta, dijo Teo, no para completarse, sino para convivir con lo incompleto. Brisa permaneció allí durante un tiempo. Aprendió a escuchar el sonido del agua en los cuencos, a leer las variaciones del nivel, a entender que el vacío no era ausencia, sino espacio disponible. Cuando partió, Teo le entregó un cuenco seco con una línea pintada en su interior. No era decoración, era dirección. Más adelante, en una región de niebla constante, Brisa encontró a una joven llamada Noa. Ella caminaba con los ojos cerrados, guiada por sonidos que solo ella parecía oír. Al recibir el cuenco, Noa lo sostuvo junto a su oído como si fuera una concha. Luego comenzó a caminar en círculos, marcando el suelo con piedras pequeñas. Cada círculo era distinto. Algunos se abrían, otros se cruzaban, ninguno se repetía. Brisa comprendió que el cuenco no era recipiente, era oído. Y así las formas seguían mutando. La piedra se volvía fuego, el fuego ceniza, la ceniza grieta, la grieta agua, el agua cuenco, el cuenco oído, el oído camino. Brisa ya no era caminante, era vínculo, no entre personas, sino entre formas que se reconocían sin hablar. Una noche, en un claro cubierto de niebla, se reunieron sin haberlo planeado. Noa, Teo, Nilo, Lía, Tainá, Darío, Solé, Nerea, Silvio, Aurelia, Emma, Luma. Cada uno trajo algo distinto: una piedra, un cuenco, una tela, una figura, un símbolo, una palabra, una grieta. No formaron círculo, no buscaron centro, solo colocaron sus objetos sobre la tierra y se sentaron en silencio. La niebla no se disipó, pero dentro de ella algo se iluminó. No era luz, era reconocimiento. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, Brisa se levantó, caminó entre los objetos y comenzó a nombrarlos, no con palabras conocidas, con sonidos que surgían del cuerpo, del aire, del momento. Cada nombre era irrepetible, cada sonido una apertura. Cuando terminó, se sentó y todos entendieron que no era un cierre, era una nueva forma de comenzar, no desde el gesto, desde la materia que lo había sostenido, desde la grieta que no pedía reparación, desde el silencio que no pedía explicación, desde el vínculo que no pedía permanencia, solo presencia. Brisa se detuvo en una región donde el suelo era de sal y el horizonte parecía no tener fin.
Allí el aire tenía un peso distinto, como si las palabras se hundieran antes de ser pronunciadas. No había casas, ni caminos, ni señales. Solo una extensión blanca que reflejaba el cielo sin pedir permiso. Durante días caminó sin rumbo. No buscaba a nadie, no esperaba nada. Pero en el silencio del paisaje comenzó a escuchar una música tenue, como si el suelo cantara. Siguiendo ese sonido, encontró a un grupo de personas reunidas en círculo, cada una con los ojos cerrados y las manos sobre el suelo. No hablaban, no se movían, solo escuchaban. Brisa se acercó sin interrumpir, se sentó fuera del círculo y apoyó la figura de ceniza sobre la sal. La grieta brilló con la luz del mediodía y el sonido se volvió más claro. No era música, era memoria. Una mujer del círculo abrió los ojos. Se llamaba Yara. Tenía la piel marcada por el sol y los dedos cubiertos de polvo blanco. Miró a Brisa como si ya la conociera. Aquí no se habla, dijo. Aquí se recuerda. Brisa asintió. ¿Y si no hay recuerdos?, preguntó. ¿Qué se escucha? Yara sonrió. Lo que aún no ha sido vivido. Durante semanas, Brisa permaneció en ese lugar. Aprendió a leer el sonido del sueldo, a distinguir entre lo que venía del pasado y lo que aún no había llegado. Cada noche, las personas del círculo se reunían en silencio y cada uno colocaba un objeto sobre la sal, una piedra, una tela, una palabra escrita en el aire. Brisa comenzó a dejar huellas con los pies descalzos, formando trayectos que no llevaban a ningún lugar. Pero quienes los seguían encontraban algo que no sabían que buscaban. Un día, sin previo aviso, la sal comenzó a agrietarse, no por sequía, por apertura. De esas grietas surgieron pequeñas plantas transparentes que no daban sombra ni fruto, pero que al tocarlas emitían un sonido distinto en cada persona. Yara dijo que eran memorias que no pertenecían a nadie. Brisa entendió que eran memorias que esperaban ser vividas. Al partir, no llevó nada, ni la figura de ceniza, ni el cuenco, ni la piedra. Solo el sonido del suelo y la certeza de que hay lugares donde el tiempo no se mide en días, sino en lo que aún no ha sido nombrado. Y así siguió, no como quien camina, sino como quien escucha lo que el mundo aún no sabe qué quiere decir. Brisa llegó a una ciudad donde todo parecía suspendido. Las calles eran amplias, pero casi nadie caminaba. Las ventanas estaban abiertas, pero no se escuchaban voces. El tiempo allí no corría, flotaba. Se instaló en una casa abandonada, con paredes cubiertas de escrituras borradas. No intentó descifrarlas, solo las observó, como quien escucha una lengua que aún no ha aprendido.
Durante días, recorrió la ciudad sin rumbo, recogiendo fragmentos, trozos de vidrio, hilos sueltos, papeles rasgados con trazos incompletos. En una plaza vacía, encontró a un hombre llamado Iago. Dibujaba mapas de lugares que no existían. Usaba carbón, pero nunca repetía un trazo. Cuando Brisa se acercó, él no preguntó quién era, solo deslizó un mapa hacia ella. «Este es el lugar que aún no ha llegado», dijo. Brisa lo miró. El mapa no tenía norte ni leyenda, solo caminos que se cruzaban y desaparecían. Lo dobló con cuidado y lo guardó. Esa noche comenzó a dibujar también, no mapas, sino trayectos que sentía en el cuerpo, curvas que recordaban encuentros, líneas que parecían pausas, espacios en blanco que pedían silencio. Otras personas comenzaron a acercarse, no por curiosidad, sino por reconocimiento. Cada una traía algo incompleto, un sonido, un color, una ausencia. Y juntos comenzaron a componer una especie de lenguaje que no necesitaba ser dicho. Estaba hecho de gestos, de pausas, de presencias. Brisa pasó meses allí, no como guía, sino como parte. La ciudad, antes suspendida, empezó a respirar. No se aceleró, solo se movió. Las ventanas seguían abiertas, pero ahora había voces, bajas, entrecortadas, pero vivas. Iago dibujó un último mapa y lo enterró bajo la plaza. Brisa dejó su dibujo en una pared descascarada y los demás, sin acordarlo, comenzaron a dejar marcas en lugares donde antes solo había espera. Cuando Brisa partió, nadie se despidió, porque ella no se iba, ella continuaba, como el trazo que no termina, como el sonido que resuena después del silencio, como el lugar que aún no ha llegado, pero ya empieza a sentirse. Brisa siguió su camino hacia el oeste, donde las montañas se abrían como libros sin páginas. El aire era seco, pero no hostil. Cada paso parecía resonar con algo antiguo, como si el suelo recordara nombres que ya nadie pronunciaba. En una ladera cubierta de piedras lisas, encontró a una mujer llamada Maite. Vivía sola, rodeada de campanas que no colgaban de ningún lugar. Estaban apoyadas en el suelo, alineadas según una lógica que Brisa no comprendía. Maite no las tocaba, esperaba el viento. «No todas suenan», dijo. «Algunas solo vibran por dentro». Brisa se sentó junto a ella. Durante días escucharon juntas. El viento pasaba, rozaba las campanas y algunas emitían sonidos breves, casi imperceptibles. Maite anotaba cada vibración en un cuaderno sin palabras. Solo trazos, curvas, pausas. Una tarde, Brisa colocó una piedra junto a una de las campanas. No la movió, solo la dejó allí. Al día siguiente, esa campana vibró por primera vez. Maite la miró con sorpresa, pero no preguntó.
solo añadió un nuevo trazo al cuaderno. A veces no es el viento, es la presencia. Brisa entendió que no todo se mueve por fuerza. Algunas cosas se activan por compañía. Cuando decidió partir, Maite le entregó una campana pequeña, sin badajo. «No suena», dijo, «pero recuerda». Brisa la guardó, no como objeto, sino como señal. Más adelante, en un valle cubierto de niebla baja, conoció a un joven llamado Elián. Él construía estructuras con ramas y cuerdas, pero nunca las fijaba. Las dejaba a merced del clima. Algunas se caían, otras se torcían, pero siempre quedaba algo. Lo que permanece no es lo que resiste, es lo que se adapta. Brisa le mostró la campana. Elián la colgó en una de sus estructuras, sin asegurarla. Al día siguiente, el viento la movió, y aunque no sonó, todos los que estaban cerca se detuvieron. No por el sonido, por el silencio que la rodeaba. Brisa permaneció allí durante un ciclo lunar. Aprendió a construir sin querer durar, a dejar espacio para el cambio, a entender que lo frágil no es lo débil. Cuando partió, Elián le entregó una cuerda trenzada con 3 hilos distintos. No es para atar, es para recordar que todo está hecho de mezcla. Brisa siguió, con la piedra que había vibrado, la campana que no sonaba, la cuerda que no ataba, y cada paso que daba no era hacia un lugar, sino hacia una forma de estar donde lo que no se dice también construye. Brisa llegó a una región donde el suelo era oscuro y el cielo parecía más bajo. No había caminos marcados, pero sí huellas dispersas, como si otros hubieran pasado sin querer dejar rastro. El aire tenía un olor a hierro y a lluvia detenuda. Allí las palabras no flotaban, se hundían. En medio de ese paisaje encontró una estructura circular hecha de ramas entrelazadas. No era casa, ni templo, ni refugio, era espacio. Dentro había una mujer llamada Aina, que tejía con hilos invisibles. Sus manos se movían como si siguieran una música que nadie más oía. «No tejo para cubrir», dijo, «tejo para abrir». Brisa se sentó junto a ella. No preguntó qué tejía, solo observó. Aina entrelazaba aire, memoria, intención. Cada movimiento dejaba una forma que desaparecía al instante, pero que quedaba en el cuerpo de quien la miraba. Durante días, Brisa aprendió a mover las manos sin tocar nada. Aina le enseñó que el tejido no siempre necesita materia. A veces basta con ritmo, con pausa, con presencia. Una noche llegó al círculo un hombre llamado Rami. No traía objetos, ni palabras, solo una respiración distinta. Se sentó frente a Aina y comenzó a mover los dedos como si tejiera también, pero sin haber aprendido. Aina lo miró, luego miró a Brisa. «Ya no somos dos», dijo, «somos red». Brisa entendió que la red no se ve, se siente. Al día siguiente comenzaron a llegar otros, no por invitación, por resonancia. Cada uno traía algo que no podía mostrar, una pregunta sin forma, una pérdida sin nombre, una certeza sin origen. Se sentaban, movían las manos, respiraban juntos. El círculo de ramas se expandió.
no hacia afuera, hacia adentro. Brisa permaneció allí durante un ciclo solar. Aprendió que el vínculo no siempre se construye, a veces se revela, que el silencio no siempre es espera, a veces es lenguaje. Cuando partió, Aina le entregó un hilo invisible. No lo busques, solo recuerda que lo llevas. Brisa caminó hacia el norte, donde el frío no era clima, sino estado. Y cada paso que daba no dejaba huella, pero sí eco, porque ya no era ella sola, era red, era ritmo, era forma que no se ve, pero que transforma. Brisa avanzó hacia el norte, donde el frío no era solo temperatura, sino forma de pensamiento. Las piedras eran más densas, el cielo más estrecho y los sonidos más escasos. Allí todo parecía contenerse como si el mundo respirara con cautela. En una meseta cubierta de líquenes encontró una construcción circular hecha de madera oscura. No tenía techo, solo una abertura en el centro por donde entraba la luz. Dentro había una figura sentada en silencio, un hombre llamado Saúl. No hablaba, pero escribía sobre cortezas de árbol con tinta hecha de raíces. Cada palabra que trazaba desaparecía al secarse, como si solo sirviera para ser escrita, no leída. Brisa se sentó frente a él. No pidió explicación. Saúl le ofreció una corteza en blanco y un poco de tinta. Ella escribió una palabra que nunca había pronunciado. Al secarse, la palabra se desvaneció, pero quedó una marca leve, como una cicatriz luminosa. Aquí las palabras no se guardan, dijo Saúl por fin. Se dejan ir para que el cuerpo las recuerde. Durante semanas, Brisa aprendió a escribir sin querer conservar, a dejar que cada trazo fuera tránsito, no archivo. Las personas que vivían cerca comenzaron a traer cortezas, a escribir sus propias palabras, a verlas desaparecer sin tristeza. Lo que quedaba no era el texto, sino el gesto de haberlo dicho. Una noche, Saúl le mostró una corteza con una palabra que no se había borrado. No la escribí yo, dijo, la escribió el viento. Brisa la tocó, no la leyó, pero algo en ella se movió. Al partir, Saúl le entregó una pequeña caja hecha de ramas entrelazadas. No contienen nada, dijo, pero recuerda todo lo que no dijiste. Brisa siguió su camino hacia una región donde las montañas se abrían como espinas. Allí conoció a una mujer llamada Lira, que construía puentes entre rocas que nadie cruzaba. No eran para llegar, eran para sostener el espacio entre. Brisa colocó la caja vacía en el centro de uno de los puentes. Lira la miró, luego colocó una piedra encima. Ahora contiene peso, pero no contenido. Y así, Brisa entendió que no todo lo que se lleva tiene forma, que no todo lo que se construya necesita uso, que no todo lo que se dice necesita ser escuchado. Porque hay caminos que no se recorren, hay palabras que no se pronuncian, y hay presencias que no se explican, solo se sostienen como puentes entre lo que fue y lo que aún no ha comenzado. Brisa llegó a una región donde el cielo parecía más antiguo que el suelo. Las nubes se movían despacio, como si observaran.
El aire tenía un sabor metálico y las noches eran tan silenciosas que el latido del corazón parecía ajeno. Allí encontró una comunidad dispersa. No vivían juntos, pero se reunían sin aviso. Cada persona tenía una tarea que no era oficio, sino ritual. Una mujer llamada Joana cuidaba de las sombras, no las evitaba, las recogía. Caminaba al atardecer con un cuenco de barro y cuando una sombra se alargaba, la tocaba con la mano y la guardaba en el cuenco. Nadie sabía cómo, pero todos sentían que algo había sido recogido. Brisa la acompañó una tarde. No preguntó, solo caminó detrás. Al final del recorrido, Joana le ofreció el cuenco. No contiene oscuridad, dijo. Contiene memoria sin forma. Brisa lo sostuvo. No vio nada, pero sintió un peso leve como si alguien la recordara desde lejos. En esa misma región, conoció a un hombre llamado Tomás que hablaba con los ecos, no con las voces, sino con lo que quedaba después. Se paraba en lugares donde alguien había llorado, reído, dudado y escuchaba. Luego escribía en piedras con polvo de carbón. No frases, no nombres, solo marcas que parecían huellas de sonido. Brisa le mostró el cuenco. Tomás lo colocó sobre una piedra y esperó. Este cuenco tiene una sombra que no es tuya, dijo, pero te eligió. Brisa entendió que no todo lo que se lleva es propio. A veces uno es elegido por lo que necesita ser llevado. Durante semanas, Brisa compartió silencios con esa comunidad. Aprendió a leer el peso de lo invisible, a reconocer lo que no se muestra, a sostener sin poseer. Cada persona le ofrecía algo que no podía ser nombrado, una sombra, un eco, una pausa. Antes de partir, Joana le entregó un cuenco nuevo, vacío. Este no recogerá sombras, dijo. Este las dejará ir. Brisa lo aceptó y caminó hacia el sur, donde el viento era más joven y las preguntas más ruidosas. Ya no buscaba, ya no recogía. Ahora comenzaba a soltar, a dejar que lo que había sido sostenido encontrara su propio camino. Porque Brisa no era destino, era tránsito, era la grieta que no retiene, el puente que no obliga, la presencia que no exige, solo acompaña. Brisa descendió por las laderas del sur, donde el viento era inquieto y los árboles crecían torcidos, como si danzaran con el tiempo. El cielo cambiaba con rapidez, a veces gris, a veces dorado, y los pájaros volaban en patrones que nadie intentaba descifrar. Era una tierra de tránsito, donde nada permanecía igual por mucho tiempo. Llegó a una aldea construida alrededor de una piedra enorme, lisa y oscura, a la que todos llamaban el Lomo. Nadie sabía quién le había dado ese nombre, pero todos respetaban su presencia. Alrededor de la piedra vivían personas que no contaban historias con palabras, sino con movimientos. Cada gesto era una memoria, cada danza una confesión. Brisa fue recibida por un hombre llamado Cael, que dibujaba trayectos con los pies sobre la tierra. No eran coreografías, eran mapas emocionales. Cuando alguien quería decir algo, caminaba en silencio,
dejando marcas que los demás sabían leer. Aquí el cuerpo dice lo que la boca no alcanza, le explicó Kael. Brisa comenzó a aprender. Sus pasos, al principio tímidos, empezaron a formar curvas, espirales, pausas. Un día, sin querer, dibujó un camino que nadie reconocía. Kael lo observó con atención. «Este trayecto no es de aquí», dijo, «es de donde aún no has llegado». Esa noche, alrededor del lomo, todos danzaron el camino de Brisa, no para entenderlo, para acompañarlo. Y ella sintió por primera vez que lo que llevaba no necesitaba explicación, bastaba con ser compartido. Antes de partir, Kael le entregó un puñado de tierra marcada por pasos antiguos. «Llévala», dijo, «no como recuerdo, sino como suelo para lo que aún vendrá». Brisa siguió, con la tierra que no era suya, con el cuenco que soltaba sombras, con la cuerda que recordaba mezcla, con la campana que no sonaba, con el hilo invisible que tejía sin materia. Y cada paso que daba ya no era búsqueda, ni entrega, ni espera. Era presencia en movimiento, era escucha sin forma, era camino que se dibuja mientras se anda. Porque Brisa ya no era viajera, era territorio, era tiempo que se abre, era lenguaje que no necesita ser dicho para ser comprendido. Brisa continuó su camino hacia el suroeste, donde el paisaje se volvía más irregular, como si la tierra estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Las piedras eran más claras, el cielo más bajo y el silencio más profundo. Allí, cada paso parecía resonar con algo que no era suyo, pero que la reconocía. En una quebrada cubierta de musgo, encontró una estructura de madera suspendida entre dos árboles. No era puente ni casa, era pausa. Dentro había una anciana llamada Mireya, que tejía con luz. No usaba hilos, sino reflejos. Colocaba espejos rotos en ángulos precisos, y cuando el sol los tocaba, aparecían figuras sobre las rocas, animales que no existían, palabras que no se pronunciaban, caminos que no se habían recorrido. Brisa se sentó junto a ella. Mireya no habló durante 3 días, solo movía los espejos, como si afinara un instrumento invisible. Al 4.º día, le ofreció un fragmento de vidrio. «Este no refleja», dijo, «este recuerda». Brisa lo sostuvo. No vio su rostro, vio una imagen que no conocía, pero que la hizo llorar. Era una casa sin puertas, un círculo incompleto, una figura de ceniza con grieta. Todo lo que había sido parte de ella sin haber sido suyo. «No es tu pasado», dijo Mireya, «es tu forma». Durante semanas, Brisa aprendió a mover la luz, no para iluminar, sino para revelar. Descubrió que algunos reflejos no mostraban lo que estaba, sino lo que faltaba, y que en esa falta había sentido. Antes de partir, Mireya le entregó un espejo sin marco. «No lo cuelgues», dijo. «Déjalo donde nadie lo mire». «¿Para qué?», preguntó Brisa. «Para que lo que no se ve empiece a hablar». Brisa siguió, con el espejo que no reflejaba, con la tierra marcada por pasos, con el cuenco que soltaba sombras, con la cuerda que recordaba mezcla, con la campana que no sonaba,
con el hilo invisible que tejía sin materia. Y cada paso que daba no era hacia un lugar, sino hacia una forma de estar, donde lo que no se muestra también construye. Porque Brisa ya no era caminante, era reflejo, era grieta, era eco, era el espacio entre lo que fue y lo que aún no se ha atrevido a ser. Brisa llegó a una región donde el suelo era de arcilla roja y el aire olía a tormenta contenida. Las nubes se reunían cada tarde, como si conspiraran en silencio, pero la lluvia nunca caía. Era un lugar de espera, de contención, de algo que aún no se había permitido suceder. Allí encontró una construcción circular hecha de ramas secas y piedras lisas. No tenía entrada ni salida, solo una abertura en el techo por donde se filtraba la luz. Dentro vivía una persona llamada Elba, que trabajaba con el tiempo. No lo medía, lo moldeaba. Elba recogía momentos olvidados, caminaba por la región y cuando encontraba un lugar donde alguien había sentido algo profundo, una pérdida, una revelación, una duda, marcaba el sitio con una piedra blanca. Luego, regresaba por la noche y se sentaba allí, en silencio, hasta que el momento volvía. No como recuerdo, como presencia. Brisa la acompañó. Aprendió a distinguir el tiempo que pasa del tiempo que permanece. Descubrió que algunos instantes no se van, se esconden, y que si se les da espacio, regresan con otra forma. Una noche, Elba le entregó una piedra blanca. No es para marcar, dijo. Es para sostener lo que aún no ha ocurrido. Brisa la guardó, no en su bolsa, sino en la palma de la mano, y al día siguiente, sin saber por qué, comenzó a caminar hacia el este. Pasó por campos donde las flores crecían en espiral, por ríos que cambiaban de dirección según la luna, por aldeas donde las personas hablaban con los ojos cerrados. En cada lugar dejaba algo, una cuerda, un cuenco, una sombra, un reflejo, una piedra, no como ofrenda, como continuación. Porque Brisa ya no era portadora, era tránsito, era forma que se transforma, era tiempo que se abre, era memoria que no necesita pasado, era lenguaje que no busca ser entendido, solo sentido. Y así, sin destino, sin mapa, sin promesa, Brisa siguió, como quien no camina para llegar, sino para permitir que el mundo se diga a sí mismo de otra manera. En el refugio de las voces silenciosas, la luz líquida de la fuente comenzó a derramarse antes del amanecer. No era su hora habitual. Los habitantes lo sintieron sin necesidad de mirarla. Algo estaba por suceder. Brisa se encontraba en su cavidad, con el cuenco vacío entre las manos. Había soltado tantas sombras que ya no sabía si alguna le pertenecía. Frente a ella, el espejo sin marco descansaba sobre una piedra. No reflejaba nada, pero vibraba. Lucía dejó de bordar. Nadir cerró sus frascos. Timo dejó que sus palabras se hundieran en el agua sin escribirlas. Kael, que había llegado esa semana, trazó un solo paso sobre la tierra y se detuvo. Todos se reunieron en el centro del refugio, no por llamado, por resonancia. La luz líquida formó un símbolo distinto. No era curva, ni espiral, ni grieta. Era una figura compuesta por fragmentos. Una cuerda trenzada, una piedra blanca,
un hilo invisible, una campana muda, un mapa sin norte, un eco sin voz. Brisa se acercó, no para interpretarlo, para sostenerlo. Y entonces, sin que nadie lo esperara, el símbolo no desapareció al mediodía. Permaneció, no como imagen, como presencia. Elba, que había regresado después de mucho tiempo, colocó su piedra blanca en el centro del símbolo. Mireya orientó los espejos hacia él. Juana dejó su cuenco lleno de pausas junto a la fuente. Saúl escribió sobre una corteza y la dejó secar sin miedo a que se borrara. El refugio entero se volvió símbolo, no para ser leído, para ser habitado. Brisa se sentó en el centro, no como guía, como raíz. Y entonces, sin que nadie lo esperara, alguien habló. Una niña que nadie había visto llegar, dijo: «Este lugar no me recuerda, me reconoce». Nadie respondió, porque no hacía falta. El símbolo comenzó a desvanecerse lentamente, pero su forma quedó en todos, no en la memoria, en el cuerpo. Y desde ese día, el refugio dejó de ser un sitio de paso, se convirtió en origen, no de historias, de lenguaje sin palabras, de vínculos sin nombre, de tiempo que no se mide, pero se siente. La niña que había pronunciado aquella frase, «Este lugar no me recuerda, me reconoce», no tenía nombre conocido. Nadie le preguntó de dónde venía. En el refugio, las preguntas no se hacen con palabras, se hacen con presencia. Brisa la observó durante días. La niña no hablaba, pero caminaba con una precisión que no era aprendida. Tocaba las piedras como si les preguntara algo. Se detenía frente a los espejos sin marco y los giraba sin romper el silencio. Dormía cerca de la fuente de luz líquida, como si esperara que el símbolo volviera a formarse. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en sus tareas invisibles, la niña se acercó al cuenco que Brisa había dejado junto a la entrada. Lo sostuvo con ambas manos, lo giró y luego lo colocó boca abajo. Nadie había hecho eso antes. El cuenco, al tocar la tierra, emitió un sonido leve. No era metálico. Era como un suspiro contenido por años. Nadir se detuvo. Lucía cerró los ojos. Timo dejó caer una palabra sobre el agua. Ahora. Brisa se acercó. «¿Qué has hecho?», preguntó sin voz. La niña la miró. «No lo hice yo, lo hizo lo que me habita». Esa noche el refugio cambió. No en forma, en ritmo. Los ecos comenzaron a aparecer sin que nadie los llamara. Las sombras se movían sin cuenco. Los bordados de Lucía se hicieron visibles por segundos, y los pasos de Cael trazaron un mapa que nadie había pedido, pero todos entendían. La niña no lideraba, no enseñaba, solo era, y en su ser algo se abría, no una grieta, una puerta. Brisa comprendió que el refugio no era un lugar fijo, era un cuerpo, y la niña su pulso. Desde entonces, cada ciclo lunar, el símbolo de la fuente se forma antes del amanecer, y aunque desaparece al mediodía, su eco permanece, no en la piedra, en quienes lo han sentido. Y Brisa, que ya no camina, que ya no recoge, que ya no busca, se sienta cada noche junto a la niña y escucha lo que el mundo aún no sabe qué quiere decir. Porque hay voces que no necesitan boca,
Hay memorias que no necesitan pasado y hay lugares que no se encuentran, se revelan. Y el refugio ahora es uno de ellos. Desde la llegada de la niña, el refugio había cambiado de ritmo. No se volvió más ruidoso ni más claro, se volvió más profundo, como si algo que siempre había estado allí comenzara a revelarse lentamente, sin urgencia. Una tarde, mientras la luz líquida aún no había brotado, Brisa encontró a la niña sentada frente a una grieta en la piedra central del refugio. No era una grieta nueva, era una que todos habían visto, pero que nadie había tocado. La niña la observaba como si escuchara algo que venía de dentro. ¿Qué hay ahí?, preguntó Brisa, sin esperar respuesta. La niña levantó la mirada. No es lo que hay, es lo que no ha salido. Esa noche, los habitantes se reunieron sin ritual, no en el centro, sino alrededor de la grieta. Nadie hablaba, nadie tocaba, solo estaban, y el refugio, por primera vez, pareció contener algo que no era suyo, algo que pedía ser liberado. Timo dejó caer una palabra sobre el agua: umbral. Lucía bordó un trazo sobre piedra que se deshizo al instante. Nadir abrió un frasco y lo dejó vacío frente a la grieta. Kael trazó un círculo incompleto alrededor de todos. Brisa se acercó, no con objetos, con silencio. Y entonces la grieta comenzó a emitir un sonido leve. No era temblor, era respiración, como si algo de dentro del refugio despertara por primera vez. La niña se levantó. No debemos cruzarlo, dijo, debemos sostenerlo. El refugio no era solo lugar, era umbral, no entre mundos, entre formas de sentir. Desde ese día, la grieta se convirtió en centro, no para ser explorada, para ser acompañada. Brisa dejó su espejo sin marco junto a ella. La niña colocó el cuenco boca abajo sobre la piedra, y todos entendieron que el refugio no guardaba voces, guardaba lo que aún no se había atrevido a hablar. Y así el silencio se volvió lenguaje. La grieta escucha, el umbral presencia, porque hay lugares que no se cruzan, se sostienen, como quien no busca abrir, sino permitir que lo que está dentro encuentre su propia forma de salir. La niña comenzó a visitar la grieta cada amanecer. No la tocaba, se sentaba frente a ella y dejaba que el silencio hiciera su trabajo. A veces, la luz líquida de la fuente llegaba hasta sus pies como si la reconociera. Otras veces, la grieta parecía emitir un calor leve, como si respirara. Brisa la observaba desde su cavidad sin intervenir. Había aprendido que algunas presencias no necesitan guía, solo espacio. Y la niña era eso, espacio que se abre sin pedir permiso. Una tarde, mientras todos estaban dispersos en sus tareas invisibles, la niña se levantó y caminó hacia el centro del refugio. No llevaba objetos, no pronunciaba palabras, pero su andar tenía un ritmo que los demás comenzaron a seguir sin saber por qué. Se detuvo frente a la fuente. La luz líquida aún no había brotado. Colocó ambas manos sobre la piedra y cerró los ojos.
El silencio se volvió más denso, no incómodo, profundo. Entonces, la fuente comenzó a brotar antes de tiempo, pero no formó símbolo, formó una línea recta delgada que se extendía hacia la grieta. Nadie se movió, nadie interpretó. Solo Brisa se acercó lentamente y colocó su piedra blanca sobre la línea. La piedra no se hundió, flotó, como si la línea la sostuviera. La niña abrió los ojos. «No es una señal», dijo, «es una invitación». Brisa entendió que algo estaba por cambiar. No el refugio, la forma de habitarlo. Esa noche, los habitantes no se reunieron. Se dispersaron por el espacio como si cada rincón necesitara ser tocado por su presencia. Lucía bordó sobre una piedra que nunca había tocado. Nadir dejó un frasco abierto junto a la grieta. Timo escribió sobre el agua sin mirar lo que decía. Kael trazó un paso que no se conectaba con ningún otro. Y Brisa, por primera vez, no sostuvo, no acompañó, no interpretó. Solo se dejó estar, como si el refugio ya no necesitara ser cuidado, sino escuchado desde otro lugar. La niña caminó hasta la cavidad de Brisa y se sentó junto a ella. No dijo nada, pero en su silencio algo se abrió. No una grieta, un lenguaje nuevo, hecho de pausas, de gestos, de presencias que no buscan sentido, sino forma. Y así, el refugio dejó de ser un lugar de recogida. Se volvió umbral, no entre mundos, entre modos de ser, entre lo que aún no se ha dicho y lo que ya no necesita decirse. La grieta permanecía abierta, pero no se ensanchaba. No pedía ser cruzada ni cerrada. Era como un latido constante en el centro del refugio. Una presencia que no interrumpía, pero tampoco se dejaba ignorar. La niña comenzó a dejar objetos junto a ella. No eran suyos, eran fragmentos que los demás habían olvidado. Una cuerda trenzada que Kael había dejado bajo tierra, un trozo de corteza con tinta desvanecida que Saúl había descartado, un espejo que ya no reflejaba nada, una palabra escrita sobre agua que Timo había soltado sin mirar. Cada objeto parecía encontrar su lugar junto a la grieta, como si respondiera a una llamada silenciosa. Brisa observaba, no intervenía. Había aprendido que el gesto más profundo no es el que toca, sino el que sostiene sin apretar. Una mañana, la fuente no brotó. La piedra permaneció seca, pero todos sintieron que algo se movía. No en el refugio, en ellos. Lucía bordó sin tocar la piedra. Nadir dejó un frasco abierto en medio del círculo. Timo se sentó frente a la grieta y no escribió, solo respiró. La niña se acercó a Brisa y le entregó una piedra blanca. No era la misma que ella había usado antes. Esta tenía una grieta diminuta en el centro, como si contuviera un secreto que no dolía, pero tampoco podía ser dicho. «No es para marcar», dijo. «Es para recordar lo que aún no ha sido sentido». Brisa la sostuvo. Sintió un temblor leve en la palma. No era miedo, era apertura. Esa noche nadie se reunió. El refugio entero se volvió silencio, no como ausencia, como lenguaje. Y en ese silencio, la grieta comenzó a emitir una luz tenue, no líquida, no sólida. Era como una memoria que no pertenecía a nadie, pero que todos reconocían. La niña se sentó frente a ella, Brisa a su lado, los demás en círculo. No para mirar,
para acompañar. Y entonces, sin que nadie lo esperara, la grieta habló, no con voz, con forma. Una figura emergió lentamente, no humana, no animal, no objeto. Era una presencia tejida de todos los fragmentos que habían sido dejados allí. No tenía nombre, pero tenía ritmo. No tenía rostro, pero tenía mirada. Nadie se movió, porque no había nada que hacer, solo estar. Y el refugio, por primera vez, se volvió cuerpo, no de piedra, de vínculo, de memoria compartida, de lo que no se dice, pero sostiene, de lo que no se entiende, pero transforma. Y Brisa, que había sido tránsito, raíz, eco, grieta, se volvió parte del pulso, no como centro, como escucha. La figura que emergió de la grieta no tenía contornos definidos. Era como una vibración sostenida, una forma que se percibía más con el cuerpo que con los ojos. No hablaba, pero su presencia alteraba el ritmo del refugio. Las pausas se alargaban, los gestos se volvían más lentos, el silencio adquiría textura. La niña permanecía junto a ella, sin tocarla. Brisa también. No había temor, pero sí una reverencia que no era aprendida. Era instintiva, como si todos entendieran que aquello no debía ser nombrado, solo acompañado. Durante los días siguientes, los objetos que habían sido dejados junto a la grieta comenzaron a cambiar. La cuerda trenzada se deshizo lentamente, como si liberara sus hilos. El espejo sin marco dejó de vibrar y se volvió opaco. El cuenco boca abajo se partió en dos sin ruido. La piedra blanca con grieta se volvió transparente. Nada de eso fue visto como pérdida, era transformación. Los habitantes del refugio comenzaron a moverse de otra manera. Lucia ya no bordaba sobre piedra, sino sobre sombra. Nadir dejó de recolectar pausas y empezó a sembrarlas en lugares donde nadie hablaba. Timo escribía sobre el aire y sus palabras duraban lo que dura un parpadeo. Kael trazaba pasos que no dejaban huella, pero sí dirección. Brisa, por su parte, dejó de sostener, se volvió parte del ritmo. Su presencia era como una nota que no suena, pero que permite que la melodía exista. Una noche, la figura se desvaneció. No se fue, se disolvió en el refugio. Y todos lo sintieron. No como ausencia, como integración. La grieta permaneció, pero ya no era centro, era origen. La niña se levantó, caminó hasta la fuente y colocó una piedra nueva sobre la luz líquida. Esta vez la piedra no flotó, se hundió lentamente, como si encontrara su lugar. Brisa la miró. La niña sonrió y, sin decir nada, ambos supieron que el refugio ya no era un lugar donde las voces se recogían. Era donde las formas se revelaban, donde lo invisible encontraba cuerpo, donde lo que no se dice se vuelve lenguaje. Y así, sin partir, sin llegar, el refugio siguió siendo, no como espacio, como estado. La grieta
ahora integrada al pulso del refugio, ya no era centro ni misterio. Era parte del ritmo. Nadie la miraba con expectativa. Se le ofrecía presencia, como a una respiración compartida. La niña seguía visitándola cada amanecer, pero sus gestos habían cambiado. Ya no se sentaba frente a ella. Caminaba alrededor, trazando círculos incompletos con los pies descalzos. A veces dejaba una piedra, a veces recogía una sombra que nadie había notado. Su andar era como una escritura que no buscaba ser leída, solo sentida. Brisa la acompañaba sin seguirla, no imitaba sus movimientos, solo se mantenía cerca como quien sabe que la compañía no siempre necesita proximidad, sino sintonía. Una tarde, mientras el refugio respiraba en su silencio habitual, la niña se detuvo frente a la fuente. La luz líquida no brotó. En su lugar, la piedra comenzó a emitir un sonido leve, como si recordara algo que nunca había sido dicho. Los habitantes se acercaron, sin urgencia, no por curiosidad, por reconocimiento. La niña colocó ambas manos sobre la piedra, no para invocar, para sostener. Y entonces la luz brotó, pero no formó símbolo ni línea. Se dispersó en pequeñas gotas que flotaban en el aire, como si cada una contuviera una memoria distinta. Una de las gotas se posó sobre el espejo sin marco, otra sobre la cuerda deshecha, otra sobre la piedra transparente. Y cada objeto, al recibirla, emitió un sonido breve, como si despertara. Brisa sintió que algo dentro de ella también se abría. No una emoción, una forma, como si todo lo que había recogido, soltado, acompañado, estuviera ahora encontrando su lugar. La niña se volvió hacia ella. «Ya no somos parte del refugio», dijo. «Somos su continuación». Y nadie respondió, porque no hacía falta. Esa noche, los habitantes no se reunieron. Se dispersaron por el espacio, dejando que las gotas de luz los encontraran. Cada uno recibió una, no como señal, como pertenencia. Y el refugio, sin cambiar de forma, se volvió más vasto. No por expansión, por profundidad. Brisa se sentó junto a la grieta, la niña a su lado, y ambas, sin decirlo, sabían que el lenguaje que habían habitado ya no era solo silencio, ni sombra, ni eco. Era tejido, era raíz, era cuerpo compartido, y el refugio, que antes era lugar, ahora era vínculo. No entre personas, entre formas de estar. La niña comenzó a ausentarse por momentos. No se iba del refugio, pero su presencia se volvía tenue, como si se disolviera en el aire. Algunos pensaban que estaba en otra parte del espacio. Otros sentían que simplemente se volvía parte del ritmo. Nadie la buscaba, porque en el refugio lo que no está no se pierde, se transforma. Brisa lo comprendía. Había aprendido a leer las ausencias como parte del lenguaje. Cuando la niña no estaba, la grieta se volvía más silenciosa, no muda, profunda, como si esperara sin esperar. Una mañana, la fuente brotó sin luz. El líquido era oscuro, espeso, pero no pesado. Se movía con lentitud,
como si contuviera tiempo. Los habitantes se acercaron, no por inquietud, sino por reconocimiento. Sabían que algo estaba por ser revelado, no explicado. La niña apareció al mediodía. No caminó, no habló, solo se detuvo frente a la fuente y colocó una piedra nueva. Esta no tenía grieta ni transparencia. Era opaca, lisa, sin historia visible. Pero al tocar el líquido, emitió un sonido que no era eco ni vibración. Era como si el refugio recordara algo que nunca había sucedido. Brisa sintió una presión leve en el pecho. No era dolor, era apertura, como si algo dentro de ella respondiera a una llamada que no había sido pronunciada. La niña se volvió hacia ella. Este lugar ya no necesita sostener lo que no se dice, murmuró. Ahora puede decir sin hablar. Y entonces los objetos comenzaron a moverse, no por magia, por memoria. El espejo sin marco giró lentamente. La cuerda deshecha se rearmó en el aire. El cuenco partido se volvió a unir, pero sin forma anterior. La piedra transparente se volvió opaca. La piedra opaca, luminosa. Cada transformación era una frase. Cada gesto, una palabra. Cada silencio, una afirmación. Brisa se sentó junto a la grieta, no para escuchar, para responder. No con voz, con presencia. Y el refugio que había sido raíz, tránsito, umbral, se volvió lenguaje completo. No para ser entendido, para ser habitado. Porque hay lugares que no explican, solo permiten. Y Brisa, como la niña, ya no era parte del refugio. Era su forma de decir. La niña comenzó a hablar con la grieta, no con palabras, sino con gestos que solo el refugio entendía. A veces se acercaba y dejaba caer una sombra recogida del rincón más silencioso. Otras veces simplemente respiraba frente a ella como si compartieran un ritmo que no podía ser aprendido, solo recordado. Brisa la observaba desde su cavidad con la piedra luminosa entre las manos. Ya no necesitaba sostener nada. Su tarea era otra, permitir que lo que surgía no se interrumpiera. Era como cuidar de un fuego que no quema, pero transforma. Una noche, sin aviso, la grieta comenzó a emitir un sonido nuevo. No era eco ni vibración. Era como una voz que nunca había sido usada. Los habitantes del refugio se acercaron, no por curiosidad, sino por pertenencia. Sabían que algo estaba por ser dicho, aunque nadie lo diría. La niña se sentó frente a la grieta, Brisa a su lado. Timo dejó caer una palabra sobre el aire. Escucha. Lucia bordó un trazo invisible sobre la sombra de la niña. Nadir abrió un frasco vacío y lo colocó entre todos. Kael trazó un paso que no tocó la tierra, pero dejó marca en el aire. Y entonces la grieta habló. No con voz, con forma. Una figura emergió lentamente. No era nueva. Era la misma que había aparecido antes, pero ahora tenía contorno. No rostro, no cuerpo, contorno, como si el refugio hubiera decidido mostrarse a sí mismo. La figura caminó entre ellos. No tocaba, no miraba, pero cada paso que daba dejaba una pausa en el aire, como si el tiempo se replegara para hacerle espacio.
Nadie la seguía, nadie la guiaba, solo la acompañaban con el cuerpo abierto. La niña extendió la mano. La figura no la tomó, pero se detuvo. Y en ese gesto todos entendieron. El refugio no era solo lugar, ni vínculo, ni lenguaje. Era memoria activa. Era lo que sucede cuando lo que no se dice encuentra forma. Brisa cerró los ojos y sentía que algo dentro de ella se acomodaba. No como respuesta, como raíz. Y la figura, sin desaparecer, se volvió parte del aire, no como presencia, como ritmo. Desde entonces, la grieta ya no emitía sonido, emitía dirección. Y cada quien, en su rincón, comenzó a moverse distinto. No para buscar, para permitir, porque el refugio había dejado de ser espacio. Ahora era cuerpo, y cada habitante una célula de su forma de decir. La niña ya no caminaba por el refugio. Flotaba, no en el aire, sino en la atención de todos. Su presencia se había vuelto tan sutil que bastaba con que alguien pensara en ella para que se sintiera cerca. No era magia, era vínculo, era forma de estar que no dependía del cuerpo. Brisa, que había sido raíz, tránsito, grieta, escucha, ahora era contorno. No delimitaba, pero ofrecía borde. Su tarea era sostener el espacio donde lo nuevo pudiera aparecer sin romper lo que ya era. Y eso, en el refugio, era sagrado. Una noche, sin aviso, la fuente dejó de brotar. La piedra permaneció seca, pero nadie se inquietó. Sabían que el silencio también tiene ciclos. En su lugar, la grieta comenzó a emitir una luz suave, no líquida, no sólida. Era como una memoria que se ofrecía sin exigir ser comprendida. La niña se acercó, no sola, con todos. No caminando, respirando juntos. Frente a la grieta colocaron los objetos que aún quedaban. La cuerda trenzada, ahora deshecha. El espejo sin marco, opaco. El cuenco partido, vuelto a unir. La piedra luminosa, ahora sin brillo. Una palabra escrita sobre aire que aún flotaba. No como ofrenda, como cierre. Brisa se arrodilló, no por reverencia, por entrega. La niña colocó su mano sobre la grieta y entonces la luz se expandió, no hacia afuera, hacia adentro. Todos sintieron que algo se abría en ellos. No una emoción, una forma, como si el refugio al integrar todo lo vivido comenzara a preparar su despedida, no como final, como transformación. La grieta se cerró lentamente, no desapareció, se volvió parte de la piedra, invisible pero presente, y el refugio, que había sido cuerpo, lenguaje, raíz, se volvió semilla. Brisa lo entendió, la niña también, y sin decirlo, todos sabían, el último gesto estaba por llegar. La última noche en el refugio no tuvo anuncio. No hubo símbolo en la fuente, ni sonido en la grieta, ni palabra sobre el aire, solo una quietud distinta,
como si el espacio entero se preparara para un gesto que no necesitaba forma. Brisa despertó antes del amanecer. La niña ya estaba de pie, frente a la piedra central. No llevaba objetos, no hacía movimientos, solo estaba. Y su estar era suficiente. Los habitantes comenzaron a llegar, uno por uno, sin mirarse, sin hablar. Se colocaron alrededor de la piedra, formando un círculo que no era ritual ni despedida, era reconocimiento. La grieta, ahora invisible, comenzó a emitir una vibración leve. No se sentía en el oído, sino en el pecho, como si el refugio recordara todo lo que había sido dicho sin palabras y lo ofreciera como última forma. La niña se volvió hacia Brisa. «Ya no somos lenguaje», dijo. «Somos lo que permite que el lenguaje exista». Brisa asintió, no con la cabeza, con el cuerpo entero. Y entonces la piedra se abrió, no como grieta, como portal, no hacia otro lugar, hacia adentro. Uno a uno, los habitantes se acercaron, no para cruzar, para entregarse. Lucía dejó su último bordado sobre sombra. Nadir vació todos sus frascos en el aire. Timo escribió una palabra que nadie leyó. Kael trazó un paso que no tocó tierra, pero dejó eco. Brisa fue la última, no por orden, por ritmo. Se acercó a la piedra, colocó la piedra luminosa, ahora opaca, sobre el centro y cerró los ojos. La niña la tomó de la mano y juntas, sin moverse, se volvieron parte del refugio. La piedra se cerró, la fuente dejó de brotar, la grieta ya no vibraba, pero el refugio no desapareció. Se volvió silencio en otros cuerpos, presencia en otros lugares, lenguaje en otras formas. Y así, sin final, sin regreso, Brisa y la niña permanecen, no como historia, como raíz, que habita donde lo que no se dice, sigue diciendo. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.